Buenas a todos los amantes del diseño y el desarrollo web en general y de WordPress y Divi en particular. Bienvenidos a este segundo tutorial en el que vamos a aprender cómo aplicar efectos zoom sobre imágenes de fondo en Divi. Y aquí os dejo el resultado final. Como podemos ver, cuando pasamos el ratón por encima del contenedor, se produce un efecto zoom sobre la imagen de fondo del contenedor. Y el segundo efecto que vamos a aprender es el efecto contrario, que es quitar zoom a una imagen de fondo. Estos son los dos efectos principales que vamos a aprender. Primero aplicar zoom y después quitar zoom. Y como podemos ver, al mismo tiempo también el botón se ve afectado. Cuando pasamos el ratón por encima, el botón adquiere opacidad y al mismo tiempo se produce un desplazamiento hacia la parte superior. Sin embargo, también podemos aplicar efectos hover por fases, lo que quiere decir que primero se va a producir el efecto zoom sobre la imagen de fondo, después va a adquirir el botón mayor opacidad y por último se va a producir el desplazamiento hacia la parte superior, como vemos aquí. Se produce por fases. Todo esto lo vamos a aprender en la parte final del tutorial. Y por último, también abordaremos, como hicimos en el primer tutorial, que aprendimos a alinear elementos en el eje vertical de un contenedor, pues en este tutorial vamos a abordar también el eje horizontal. Y entonces alinearemos el botón que tenemos aquí en nuestros contenedores, aprenderemos a alinearlo tal y como estáis viendo. Y no nos vamos a retrasar más. Vamos a comenzar el tutorial. Nos vamos a nuestro WordPress y lo primero que nos preguntamos siempre es ¿dónde y cómo podemos aplicar estos efectos? Pues los efectos zoom que hemos visto al principio del vídeo, pues se pueden aplicar en cualquier contenedor en el que tengamos una imagen de fondo. Por lo tanto, vais a poder aplicar estos efectos en secciones o en filas o en columnas. Sin embargo, yo lo que os recomiendo es que apliquéis estos efectos directamente sobre columnas. Siempre usar columnas, como hemos hecho aquí, pues para crear un menú de imágenes o para destacar servicios o destacar productos en la página web. Siempre viene muy bien para aumentar la interactividad o el dinamismo de la página web aplicar estos efectos sobre contenedores que sean columnas. Entonces, como os podéis imaginar, nosotros lo que hemos usado son columnas, una fila con 3 columnas. Y aquí vamos a aplicar en estas columnas los efectos zoom. Muy importante, nos vamos a las opciones de la columna y aquí tenemos nuestra imagen de fondo. Es muy importante que cuando pongáis una imagen de fondo tengáis desactivada la opción del parallax, o como aquí han llamado en Divi, el efecto de paralaje. Es muy importante que esto esté desactivado porque si no, no os funcionará el efecto zoom. Y después, como es un contenedor vacío, pues como ya sabemos, en Divi para trabajar con el tamaño del contenedor, pues tenemos que hacerlo con CSS personalizado directamente en el elemento principal, o sea, directamente en el contenedor. Y nosotros pues hemos usado la propiedad CSS_height y hemos usado el valor relativo VH. Y hemos aplicado 60 de valor VH y con esto hemos controlado la altura de la columna. Y así pues tenemos la imagen que se ve tal y como nosotros queremos. Y le hemos hecho lo mismo en las 3 columnas. Entonces, básicamente, vosotros vais a usar una columna vacía, le vais a añadir una imagen de fondo sin el efecto paralaje y el tamaño de la columna lo vais a controlar con CSS con altura, con la propiedad height. Entonces, ya estamos listos para poder aplicar el primer efecto zoom sobre esta columna. Por lo tanto, nos vamos a las opciones de la tercera columna, nos vamos a la pestaña de avanzado, al apartado CSS personalizado y vamos a trabajar en el elemento principal esta vez. Y aquí vamos a usar la propiedad CSS background size y vamos a establecer en el estado normal que tenga el fondo un tamaño del 100%, o sea, su tamaño estándar. Pero esto es necesario hacerlo para que funcione el efecto.
¿Y qué tenemos que hacer para que el efecto no se produzca de golpe y se produzca con una bonita transición? Como hicimos en el primer tutorial, a todos los efectos tenemos que ponerles la propiedad transition para aplicar transiciones. Y la propiedad transition va a afectar a la propiedad background size. Vamos a ponerle que el efecto se produzca en medio segundo y con la animación is out. Aunque vosotros podéis poner la animación que queráis, podéis poner la duración que queráis. Muy bien, hasta ahora muy sencillo. Ahora tenemos que activar el estado hover. Entonces ya sabéis que en Divi se hace activando el cursor del ratón. Lo activamos, nos vamos al estado hover, que aquí lo han llamado flotar, y simplemente, como os podréis imaginar, vamos a añadir mayor tamaño a la imagen de fondo. Entonces, establecemos la propiedad background size, pero esta vez vamos a aplicarle un 130%, y ya como vemos, ya se nos ha aplicado el zoom. Ahora vamos a guardar y vamos a ver guardamos y aquí lo tenemos. Aquí tenemos que ya se ha producido el efecto zoom. Como veis, es muy sencillo aplicar este efecto en Divi, sobre un contenedor en Divi. Es muy sencillito. Nos volvemos a nuestro WordPress. Hacemos un repaso muy rápido, por si acaso he ido muy rápido. Nos hemos ido al contenedor donde tenemos la imagen de fondo. En nuestro caso es una columna. Y en el CSS personalizado de la columna hemos indicado que el tamaño del background con la propiedad background size es 100%. Hemos activado la transición para que se produzca con transición. Hemos activado el estado hover. Y en el estado hover hemos cambiado background size del 100% al 130%. Así de sencillo. Y ahora, sin demorarnos más, nos vamos a la segunda columna. Y en la segunda columna vamos a hacer el efecto contrario. Vamos a quitar zoom. Y como os podréis imaginar, si vamos a quitar zoom, quiere decir que en el estado normal la imagen de fondo ya va a llevar algo de zoom. Entonces vamos a usar la misma propiedad background size, pero en vez de poner 100%, vamos a poner, por ejemplo, 140%. Y así ya tenemos algo de zoom aplicada a la imagen. Y lo mismo, vamos, para que no aparezca el efecto de golpe, vamos a usar una transición. A ver. Background size. Vamos a ponerle que también dure medio segundo. Y con la misma animación que nos gusta tanto de is out. Y ahora, como os podréis imaginar, activamos el estado hover del elemento. Y en el apartado dedicado al estado hover, vamos a poner que la imagen de fondo vuelva a su tamaño normal. Background size 100%. Y ya vemos en la previsualización que ha funcionado. Entonces salvamos, como hemos hecho antes, y nos vamos a nuestra ventana del navegador donde tenemos el proyecto abierto, actualizamos, y aquí tenemos el efecto funcionando. Muy fácil, es muy fácil añadir este efecto que le aporta dinamismo a la página web. Es muy sencillo con la propiedad background size y la propiedad transition, directamente aplicada sobre el contenedor con su imagen de fondo. Muy sencillito. Pues con esto hemos terminado la parte principal del tutorial y ahora nos vamos a ir al primer extra. Y lo que vamos a hacer es, vamos a alinear los módulos de botón, los vamos a alinear aquí abajo, en la parte inferior, en el eje vertical, y los vamos a centrar en el eje horizontal. Y todo esto lo vamos a realizar con Flexbox, que ya lo aprendimos en el primer tutorial. Y lo más importante de Flexbox es que hay que aplicarlo sobre el contenedor padre donde está el elemento que queremos alinear. O sea, si queremos alinear este botón en este contenedor,
no podemos aplicar Flexbox directamente en el botón, sino que tenemos que aplicarlo en su contenedor padre, que es la columna. Entonces nos vamos al mismo lugar, la pestaña avanzado, al apartado CSS personalizado, y en el mismo sitio, en el elemento principal, ya sabéis que para trabajar con Flexbox primero hay que activarlo, y lo activamos con Display Flex. Ya tenemos activado Flexbox. Entonces, como vimos en el primer tutorial, para alinear elementos en el eje vertical, usamos la propiedad Align Items. Y acepta varios valores. Flex Start, en el que alineamos el elemento al comienzo del eje. Por defecto se alinea al comienzo del eje, así que por eso no se ha producido ningún cambio. Podemos alinear en el centro con el valor Center. Ya lo tenemos alineado en el centro, o como queremos alinearlo en la parte inferior del eje vertical, pues vamos a usar el valor FlexN. Y ya tenemos nuestro módulo de botón alineado en un contenedor vacío al final del eje vertical. Que en este caso la propiedad Align Items se refiere al eje transversal, que en nuestro caso es el eje vertical, pero se refiere al eje transversal. Y luego para trabajar sobre el eje principal, que en nuestro caso es el eje horizontal, vamos a trabajar con una propiedad que no vimos en el primer tutorial, y es Justify Content, que acepta los mismos valores. Flex Start para que se alinee al principio del eje, Flex End para que se alinee al final del eje, y Center para que se alinee en el centro. Y como podéis ver, así de sencillo podéis alinear vuestros elementos en Divi, en contenedores vacíos. Así de sencillo, con estas tres propiedades. Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo en el resto de contenedores. Nos vamos a la pestaña avanzado, CSS personalizado, y pegamos. Y lo mismo aquí, pestaña avanzado, CSS personalizado, y pegamos. Y ya tenemos nuestros elementos y nuestros módulos alineados en la parte inferior y centrados al mismo tiempo. Y esto os va a ser muy útil porque cuando estéis trabajando con un contenedor vacío, cuando añadáis un módulo nuevo, pues automáticamente el módulo siempre os va a aparecer como hemos visto al principio del tutorial. Os va a aparecer aquí arriba y a la izquierda. Entonces, con la propiedad DisplayFlex, pues es muy fácil alinear los elementos donde queramos, ya sea en el eje transversal o en el eje principal, es muy fácil alinear nuestros módulos. Y ahora vamos a ver el resto de efectos hover que afectaban a los botones. Pero antes vamos a aplicar el efecto zoom sobre esta columna. Entonces, para que quede perfecto el tutorial, nos vamos a ir a la tercera columna y simplemente voy a copiar el código CSS para crear el efecto zoom y lo voy a pegar también sobre esta columna. Y activo el estado hover y lo mismo que hemos hecho con la primera columna. Background size 130%. Muy bien, pues salvamos y nos volvemos a nuestra pestaña del navegador donde tenemos el proyecto abierto y vamos a ver cómo van los cambios. Ya tenemos todo alineado a nuestro gusto y tenemos los efectos zoom funcionando en todas las columnas. Así de sencillito. Y ahora pues llegamos a la parte final del tutorial, el denominado extra número 2, en el que vamos a aprender a crear los efectos hover por fases sobre los botones. ¿Y qué necesitamos para realizar eso? Porque es muy importante entender que tú puedes establecer un efecto hover sobre cualquier elemento en Divi.
Entonces, por ejemplo, puedes establecer efectos hover directamente en las opciones del módulo. Pero el problema es que si lo haces de esta manera, el efecto hover solo se va a producir si el usuario pone el ratón encima del módulo en cuestión al que le has aplicado los efectos. Pero ¿qué pasa si tú quieres que se produzcan los efectos hover en el botón, pero cuando el usuario pase el ratón por encima de otro elemento diferente al botón, como puede ser el contenedor que lo alberga? Pues en este caso hay que realizar una serie de pasos y hay que trabajar con código CSS directamente en el apartado de CSS personalizado de las opciones de Divi, de las opciones generales de Divi. Pero además debemos de empezar con un primer paso fundamental, que es darle una clase al contenedor o al elemento que va a activar esos efectos hover. En este caso, en nuestro caso, los efectos hover los va a activar el contenedor. Cuando el usuario pase el ratón por encima del contenedor, se van a producir efectos sobre el botón. Entonces tenemos que aplicar una clase al contenedor. Por lo tanto, nos vamos a las opciones de la columna, nos vamos a la pestaña avanzado y aquí en el apartado ID y clases de CSS vamos a ponerle un nombre de clase al contenedor y lo vamos a llamar contenedor activador, porque va a ser el contenedor el que active los efectos hover. Lo copiamos y vamos a ponerlo en todas las columnas. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es también darle una clase al elemento que va a sufrir los efectos. El contenedor es el elemento que activa los efectos y el botón es el elemento que sufre los efectos. Entonces también le tenemos que dar una clase al botón. Y hacemos de la misma manera pestaña avanzado, ID y clases, y aquí lo vamos a llamar botón con retraso. ¿Por qué lo he llamado de esta manera? Porque como vamos a aprender a hacer efectos hover con retraso o efectos hover por fases, pues lo he llamado de esta manera. Y entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a los otros botones y vamos a aplicar las clases también. Muy bien, ya tenemos nuestros contenedores y nuestros módulos con clases. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora nos tenemos que salir de nuestro proyecto, nos vamos a escritorio, lo podemos hacer en una pestaña nueva perfectamente, y en escritorio nos vamos a ir a la barra de opciones de nuestro WordPress, nos vamos a ir hasta Divi, y en Divi vamos a activar las opciones del tema y nos desplazamos hasta el final de todas las opciones y aquí es donde vemos el apartado CSS personalizado. Para no liarnos voy a escribir aquí que no se vea nada. Y aquí es donde vamos a aplicar los efectos hover. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como hemos visto en la versión final, vemos que los botones tienen una pequeña opacidad. Entonces vamos a hacer primero eso. Vamos a añadirles una pequeña opacidad. Entonces, hemos llamado a los botones botón con retraso. Por lo tanto, vamos a usar la clase botón con retraso. Y aquí vamos a usar la propiedad CSS opacity y vamos a añadirle 0.7 por defecto. Salvamos. Nos vamos a nuestro navegador con el proyecto final. Y como vemos, a ver, vamos a actualizar otra vez. Nos han producido los cambios. Vale, esto es posiblemente porque no he salvado. Es muy importante guardar el proyecto. Es muy importante guardar el proyecto para que se guarden las clases que hemos dado a los elementos y a los contenedores. Entonces ahora sí que funcionará.
Actualizamos el navegador y aquí tenemos, muy bien, ya tenemos aplicada a los botones la opacidad para que quede más bonito. Entonces ahora, cuando pasemos el ratón por encima, el botón va a adquirir total opacidad. Pues vamos a hacerlo. Nos volvemos al CSS personalizado general de toda la página y aquí tenemos que poner que cuando contenedor activador, la pseudoclase hover de CSS, lo que quiere decir que cuando el usuario pase el ratón por encima del elemento con esta clase, que en nuestro caso es la columna, esto va a afectar al elemento con la clase botón con retraso. Y aquí vamos a aplicar que adquiera la opacidad completa, opacidad de 1. Y aquí, como podemos ver, es muy sencillito, lo vemos muy bien. Primero le hemos añadido al botón opacidad 0,7 y luego le hemos dictaminado que cuando el usuario pase el ratón por encima de nuestra columnita con clase contenedor activador, eso afecte a este elemento, al elemento con la clase botón con retraso. Y ahora nos volvemos al navegador con el proyecto final, actualizamos y ahora veremos que se produce la opacidad. Como podemos ver, adquiere opacidad el botón. Y ahora nos queda añadirle el desplazamiento hacia el eje superior. Y eso lo vamos a usar con la propiedad transform. Entonces, aquí mismo, donde hemos establecido que pase de opacidad 0,7 a opacidad 1, vamos a establecer que se produzca un desplazamiento hacia el eje superior. Y vamos a usar la propiedad transform. Dentro de la propiedad transform vamos a escoger la opción translate en el eje Y, que es el eje vertical, y vamos a ponerle que se desplace 50 píxeles negativos, lo que quiere decir que se va a desplazar hacia arriba. Si le hubiésemos puesto 50 píxeles positivos, se desplazaría hacia abajo. Entonces salvamos, actualizamos nuestro proyecto final y aquí lo tenemos. Ya tenemos nuestro efecto funcionando perfectamente. Sin embargo, ahora lo que queremos es que se produzca el efecto hover por fases, como hemos visto al principio del vídeo, cuando se muestra el resultado final, que aquí se producía primero el efecto zoom, cuando acababa el efecto zoom se producía la opacidad del botón y cuando acababa la opacidad del botón se producía el desplazamiento hacia la parte superior. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues lo podemos conseguir con la propiedad transition. Primero vamos a ponerle que afecte a opacidad, a la propiedad opacidad, que se produzca el efecto en medio segundo con la animación isOut que hemos usado siempre, y después la segunda, siempre separando con una coma de una propiedad a otra, que afecte a la propiedad transform. También vamos a ponerle medio segundo y vamos a ponerle la misma animación. Muy bien, aquí tenemos establecido que los efectos se produzcan con la transición que nosotros queremos, que es con esta animación y con medio segundo. ¿Y cómo se produce el efecto por fases? Pues es muy sencillo, la propiedad transition admite un cuarto valor después de la animación, que se refiere al delay, es decir, al retraso en la transición. Entonces vamos a poner que el efecto de la opacidad no comience hasta pasado medio segundo de cuando el usuario pone el ratón por encima del elemento. Y el efecto que afecta a la propiedad transform, vamos a ponerle que no comience hasta pasado un segundo
Y esto quiere decir que pasado un segundo de cuando el usuario pone el ratón por encima, lo que quiere decir medio segundo más tarde que la propiedad opacity. Y ahora salvamos, actualizamos nuestro tutorial y vemos que no se produce. Y esto es muy importante porque también os lo quería enseñar. ¿Por qué no se produce esto? Es porque muchas veces en Divi, por temas de conflictos de códigos, a veces es necesario usar el término important en CSS. El término important, que lo hacemos con una exclamación, y esto quiere decir que aquí le estamos diciendo al CSS que esta sea la propiedad que tiene que aplicar, la que tiene important, es la que tiene que aplicar. Entonces, salvamos y ahora actualizamos y ahora debería de funcionar. Muy bien, aquí lo tenemos. Como hemos puesto el término important en nuestro CSS, pues ese CSS es el que tiene que aplicar, el que hemos puesto nosotros. Y como vemos, pues ya hemos conseguido hacer un efecto hover por fases. Y esto es muy interesante porque podéis jugar todo lo que queráis. Aquí es donde activáis vuestra creatividad y podéis crear auténticos pases de animaciones y podéis jugar muchísimo con la interacción, con la interactividad con el usuario. Y muy bien, pues ya tenemos el tutorial terminado. Ya tenemos nuestros efectos zoom funcionando, tenemos nuestros elementos alineados en el eje horizontal y vertical donde nosotros hemos querido y tenemos los botones también animados con efectos hover, que primero los hemos puesto que aparezcan todos de golpe y luego al final los hemos puesto que aparezcan por fases. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Espero de corazón, siempre espero que estos tutoriales os sirvan y os parezcan muy interesantes y los podáis usar en vuestros proyectos web. Muy importante, si tenéis cualquier duda o cualquier opinión sobre los tutoriales, dejarme vuestra opinión o vuestra duda en los comentarios. Y como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el enlace al blog donde encontraréis este tutorial, pero en artículo, donde podréis encontrar los códigos que hemos usado CSS. Aquí os lo voy a mostrar, que lo tengo aquí abierto. Aquí tenéis el artículo en mi blog. Y aquí tenéis todo explicado paso a paso, con capturas, paso a paso y muy importante con el código, todos los códigos que hemos usado para que simplemente le deis aquí a copiar y lo peguéis en vuestros proyectos. Así que espero que os haya encantado el tutorial y yo me despido de todos vosotros y nos vemos muy pronto en el tercer tutorial. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Un saludo.